¿Cómo están mis queridos hermanos? Este es un momento que quiero aprovechar para compartir con ustedes un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y queremos implementar en adelante, quizás lo más seguro sea para los días jueves. Vamos a estar eh, haciendo estas grabaciones, trabajando en estudios bíblicos como lo hacíamos los días jueves, estudios de entre 15 a 20 minutos más o menos, tal vez un poquito más, dependiendo cómo nos dé el tiempo el, en las redes. Por hoy yo quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias, ¿sí? El libro de Isaías. Isaías, vamos a buscar ahí el capítulo 43 y vamos a ver los versículos del 2 al 3. Titularemos a esta fracción de la palabra de Dios disfrutar la presencia de Dios. Entonces, si usted ya tiene su Biblia ahí lista, le invito para que vea Isaías capítulo 43, versículos 2 al 3. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. O si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Palabra de Dios. Reflexionemos en esto, estimados hermanos. Reflexionemos que con frecuencia la palabra de Dios nos dice que no temamos. Pero no todos nuestros miedos son infundados, por supuesto. Nuestra sociedad actual presenta muchas amenazas reales. Y por supuesto la pandemia, el COVID-19, es algo que tiene amedrentado a todo el mundo y aún hasta nosotros los hijos de Dios, ¿no es cierto? La presencia de Dios en nuestra vida, hermanos, es inmutable. Así pasa. Esa dice su palabra. Ahora bien, pero la evidencia de su presencia no lo es. En algunas ocasiones, Dios alterará a voluntad la evidencia de su presencia de manera que nos beneficiemos al máximo con alguna experiencia. Algunas veces a los creyentes les suceden cosas atemorizantes, ¿sabe? Sí, la presencia de Dios no nos asegura que nada atemorizante nos sucederá. Y lo estamos viendo hoy precisamente ante esta situación de esta pandemia. Usted y yo sabemos que aún pastores han sido afectados con el virus del COVID-19 y aún han partido a la presencia del Señor. De manera, hermanos, que la presencia del Señor en nosotros es algo que no nos asegura que nada atemorizante nos sucederá. Esto me recuerda a aquel momento cuando aquellos jóvenes judíos
ante Nabucodonosor, allá en el capítulo 3 del libro de Daniel, versos 16, 17 en adelante. Ellos definitivamente se niegan a adorar la imagen que Nabucodonosor había levantado. Y le dijeron, bueno, nuestro Dios nos librará. Y si no, sepas, oh gran rey, que no nos arrodillaremos ante esa estatua. Así que hermanos, pues eso es lo que vemos. Cuando la palabra dice en Isaías 43, versículos 2 y 3, dice, cuando pases por las aguas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Luego dice, cuando pases por el fuego, ¿qué dice? Cuando pases por el fuego, ¿qué va a pasar? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto, hermanos, es algo impresionante en la palabra de Dios. ¿Usted recuerda algún momento de su vida cuando sintió más claramente la presencia de Dios? Usted puede recordar en qué circunstancia fue o si lo está viviendo actualmente. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios no nos ama menos cuando nos da menos evidencias. Él simplemente desea que crezcamos y aprendamos a andar por fe y no por vista. ¿Se recuerda usted lo que le dijo Jesús a Tomás? Aquel Tomás incrédulo que insistía a ver las huellas literales del Señor, allá en Juan 20, 29. ¿Por qué no ve ahí en su Biblia y busca el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 29? Juan 20, 29, leemos así. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que Dios no nos ama menos, hermanos, porque nosotros no vemos evidencias de su amor muchas veces. Pero son los momentos cuando Dios desea que crezcamos y aprendamos a andar por fe y no por vista. Entonces, cuando Tomás no estaba presente en el momento que el Señor Jesús se presentó a los demás discípulos, él quería de verdad tocar, meter los dedos en donde estuvieron los clavos en las manos del Señor para creer de verdad. Otro pasaje muy interesante lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 24 al 32. Le pido que vaya conmigo. Mateo, capítulo 14. Y vamos a ver los versículos 20, desde el 22 veamos. Un pasaje que usted conoce. Es aquel pasaje que la Reina Valera titula Jesús anda sobre el mar. El pasaje literalmente dice así, si lo encontró, otra vez repito, Mateo, capítulo 14, verso 22 en adelante. Bueno, verso 22 hasta el versículo 32. Lo vamos a leer literalmente. Y dice la palabra del Señor así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca
estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, eso es como a las 3 de la mañana, mas a la cuarta vigilia de la noche, vamos a consultar una versión más actual, la cuarta vigilia de la noche, en el verso 25, bueno, otras versiones nos dicen en la madrugada. Veamos otra versión, como la versión en lenguaje sencillo. Dice, bueno, no nos da mayor, todavía estaba oscuro, dice. Y bueno, la NBI dice, del verso 25, dice, en la madrugada. Bueno, pensamos que al final eran alrededor de las 3 de la mañana. El versículo 25, vea su Biblia. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Fíjese bien. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Quiero repetir el versículo 29, ponga mucha atención. El versículo 29 otra vez dice, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿se da cuenta? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es decir, Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, Pedro dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, le tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Qué impresionante este pasaje realmente, hermanos. Maravilloso pasaje. Aquí entonces en Mateo 14, 24, verso 32, 14 del 24 al 32, vemos algunas cosas impresionantes. La pregunta es, hermanos, ¿se aquietó el viento antes o después de que Cristo dijo a sus discípulos que no tuvieran miedo? ¿En qué momento se aquietó el viento? Sí, por supuesto, cuando les dijo que no tuvieran miedo. Ahora, ¿en qué se basaba el valor de los discípulos si la tormenta aún estaba rugiendo? Con el viento aún rugiendo, Cristo dijo, anímense, soy yo, no tengan miedo. Queridos hermanos, Él no siempre calma la tormenta inmediatamente, pero siempre está dispuesto a calmar a su Hijo por medio de su presencia. Probablemente nunca aprendamos a disfrutar de las tormentas, eso nadie lo va a disfrutar. Pero podemos aprender a disfrutar la presencia de Dios en medio de las tormentas. ¿Es así o no? Podemos aprender a disfrutar de la presencia de Dios aun cuando la vida no es algo que podamos disfrutar en este momento. Mayormente bajo las circunstancias en que estamos viviendo. Pero pensemos, hermanos, la palabra del Señor nos anima a andar por fe y no por vista. Hay muchas cosas que nos afligen. La pandemia está en primer lugar.
si nos va a dar o no nos va a llegar el virus, si nos vamos a morir o no nos vamos a morir. Todo esto, hermanos, son cosas que nos afligen. Otra aflicción que nos tiene ahí a veces y que toma nuestra atención es el aspecto de la situación económica. Es cierto, estimados hermanos, la situación económica se ha tornado difícil. Aún vemos cómo el comercio, lejos de mantener sus precios, más bien los están aumentando. El trabajo es escaso. Es más, algunos no tienen trabajo. Algunos tienen negocios que escasamente logran sacar para el gasto del día. Y de ribete vienen las enfermedades. Como he dicho yo, hermanos, enfermarse hoy en día es un lujo, ¿no es cierto? Pero hermanos, ¿qué hacer en medio de todas estas cosas? El profeta Isaías nos ha enseñado algo muy importante. Y específicamente el versículo 42, perdón, el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Hermanos, su presencia nos es prometida. En la experiencia que tuvo el apóstol Pedro, una experiencia de verdad increíble. Increíble. En aquel momento, cuando el mar estaba embravecido, cuando los vientos eran tan fuertes, a ver cuántos kilómetros por hora llevaban, lo cierto es que ellos ya pensaban que iban a hundirse y que iban a perecer ahogados. Pero hermanos, aun cuando el Señor no estaba presente en ese momento, aún en ese momento ellos experimentaron la gracia del Señor. Imagínense, Pedro caminó, no sé cuántos pasos dio, pero cuando él se vio rodeado, cuando él se vio ante esas enormes olas y ante la fuerza de aquel viento, empezó a perder su fe. Hermanos, mantengamos la firme convicción de que en medio de la tormenta que estamos viviendo, el Señor permanecerá fiel. Yo les invito a que oremos y pidámosle fortaleza al Señor. Padre amado que estás en los cielos, en esta noche, Señor, o en este día, o en esta tarde, independientemente de la hora en que estemos tomando este tiempo para meditar en tu palabra, quiero suplicarte por tu iglesia, Señor, por mis hermanos, Padre eterno, por mí mismo, Señor, que mantengamos presente tu palabra, que recordemos tus promesas, Señor. Cristo mismo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu presencia nos ha sido prometida y creemos, Señor, que tú estás con nosotros. Padre amado, en los momentos de prueba dura que estamos pasando, Señor, no permitas que nuestra fe flaquee, sino aprendamos a depender de ti, a confiar en ti, y como aquel Pedro que caminó en aquel momento sobre las aguas, nosotros sigamos caminando por la fe, sabiendo que Jesús está de nuestro lado. Gracias, Señor. Fortalece a cada uno de mis hermanos, te lo ruego, en el nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias entonces por su atención. Seguiremos enviando estos mensajes cortos y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Que la paz de Dios esté en su corazón, que el gozo del Espíritu Santo se haga manifiesto. Hasta pronto, mis hermanos. Les amamos en Cristo Jesús. Amén.